Esta presentación que quiero hacer es la segunda parte del tema que empecé hace una semana, el nuevo nacimiento. Esta es la segunda parte y si usted ya vio esa pequeña enseñanza del nuevo nacimiento, le sugiero que pudiera usted tomarse el tiempo de ver esta segunda parte. Y es la continuidad que quiero darle al tema del nuevo nacimiento, pero le he puesto un subtema. Y el subtema que le he puesto es causa y efecto. Y para seguir, quiero leer la palabra del Señor, Romanos capítulo 1, verso 16, dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es un texto favorito, un texto muy especial, poderoso. Dice que el Evangelio es poder de Dios. El nuevo nacimiento que les trataba de explicar es ser salvos o estar salvo. Es tener la salvación, es tener acceso a Dios por medio de la persona de Jesucristo. El nacimiento espiritual fue causa del poder del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia. ¿Quién es la buena noticia? Jesucristo, la buena noticia. El Dios encarnado entre los hombres vino y tomó nuestro lugar, nuestra condenación, el castigo que merecíamos para darnos salvación. Y la palabra de Dios dice que el que cree es salvo, mas el que no cree ya es condenado. Entonces quiero presentarles, para ir más a fondo, quiero presentarles una analogía. Acuérdense que el subtema es causa y efecto del nuevo nacimiento. Esta analogía que quiero presentarle es bien sencilla, de una bomba. Todos conocemos o sabemos lo que es una bomba. Está la bomba atómica y la bomba que es una dinamita, que es más pequeña y que aún se puede, personas que lo pueden hacer hasta en sus propias casas, con algo explosivo. Ambos tienen el mismo concepto, que es causar una explosión. Pero aunque ambos causen una explosión, no causan la misma explosión. Entonces, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es lo glorioso. Le quiero presentar otra teoría que dicen, le quiero mencionar, perdón, es la teoría del Big Bang. Que la ciencia dice que el mundo se creó por una explosión hace millones y millones y millones de años y que existe lo que existe ahora por explosión. Bueno, yo quiero usar esa teoría solo para presentarle lo que deseo presentarles. Y es que el Evangelio causó una explosión en nosotros. La causa fue Jesucristo. Produjo en nosotros un renacer espiritual, un nacimiento espiritual. Pero ese renacimiento espiritual trajo muchas bendiciones. Es decir, el paquete de la salvación es amplio y para ello quiero presentarles algunas. Es que esa explosión que trajo el Evangelio a aquellas personas que hemos experimentado el renacer espiritual, el nuevo nacimiento que habla la palabra del Señor, esa explosión espiritual trajo en la vida de la persona, produjo en la vida de la persona vida eterna. Es decir, una eternidad con Dios. Trajo una salvación, trajo
inmortalidad. Ya ve que la ciencia, los científicos hacen todo para crear alguna medicina, algún químico para que el hombre no muera. Pero la Biblia dice que por cuanto está establecido que el hombre muera, todos los hombres deben morir. Pero la salvación que habla la palabra del Señor nos trae esperanza y nos da una promesa de inmortalidad. Es decir, que aunque nuestra naturaleza física, esta naturaleza que poseemos va a terminar, no obstante, tenemos una promesa de parte de Dios, que es la vida eterna. Entonces, esa explosión espiritual, la causa y el efecto, el causador es el evangelio y el efecto es la explosión del que estoy hablando. Trajo vida eterna, salvación de una condenación que merecíamos. Trajo inmortalidad, o sea, vida para siempre. Vamos a tener la palabra del Señor dice que vamos a tener una naturaleza que no va a morir, que no se va a enfermar, que no va a caducar. Trajo en nosotros transformación, trajo en nosotros regeneración, trajo en nosotros santificación, trajo justificación. La Biblia dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Oh, qué lindo es ser justificado por medio del evangelio, por medio del sacrificio que Jesús efectuó en la cruz del Calvario. Trajo libertad espiritual. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos condenados, estábamos esclavizados al pecado, estábamos vendidos al pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, todo nuestro ser estaba comprometido, vendido, estaba esclavizado, es decir, que queríamos hacer lo bueno, pero no podíamos. Y le voy a presentar algunos ejemplos. ¿Cuántos están en la drogadicción queriendo salir, en el alcoholismo, en la prostitución? ¿Cuántos están en el vandalismo? ¿Cuántos están en diferentes clases de pecados sexuales, pecados de la pornografía, la violencia, el homicidio? ¿Cuántas personas quisieran dejar de hacer? ¿Cuántas personas mataron aún a sus propios seres queridos? ¿Por qué? Porque es cumplimiento de la palabra. A causa de que el hombre desobedeció, entró el pecado. Y entonces, esa explosión que habla la palabra del Señor, que como se lo estoy presentando yo, el nuevo nacimiento, trajo libertad espiritual, trajo seguridad espiritual, garantía futura, promesas, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el Romanos capítulo 1, el siguiente texto del verso 16, dice el siguiente, que es el 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Somos justificados. ¡Qué bendición! Que la explosión del evangelio en nuestra vida es garantizada, es segura, es incontable. ¿Por qué? Porque el causador, la dinamita del evangelio, la explosión del evangelio, de tu salvación y mi salvación, los que hemos creído en esta verdad que dice la Biblia, está garantizada por el causante, que es Jesucristo. Acuérdese que es causa y efecto. Ahora quiero presentarles la segunda parte de la causa y efecto de esa explosión. Yo le pudiera seguir mencionando a través de la palabra del Señor muchos privilegios que nos trae a la salvación,
o el renacer espiritual, o el estar sellados por su espíritu. La Biblia dice que fuimos sellados desde el momento que nacimos de nuevo, desde el momento que el Espíritu Santo nos parió. Dice la palabra que el Espíritu de Dios nos selló como propiedad de Dios. Y pudiera seguirle mencionando muchas otras cosas, privilegios y promesas que tenemos en la palabra del Señor. Por eso es que usted nos ve a los cristianos con gozo, con alegría. No es que no tengamos problemas, no es que no estemos pasando circunstancias, no es que quizás no tengamos dolores, no es que no padezcamos de alguna enfermedad, no es que no llegue ninguna desilusión, sí llegan, pero nos alegra porque tenemos una salvación tan grande, que causó una explosión en nuestro ser. Por eso es que hay gozo, hay alegría. Por eso es que usted ve a una anciana danzando en el espíritu, danzando de gozo, de alegría, porque esa anciana tiene las mismas promesas por haber nacido de nuevo. Y como dije, pudiera seguirles mencionando muchos privilegios, pero quiero mencionar como segundo quiero mencionarle de esta causa y efecto de esa explosión. El mayor privilegio que tenemos o que podemos tener es, acuérdese de esto, el ser hijo de Dios. No pertenecer a una organización, no pertenecer a una iglesia, no pertenecer en algún lugar importante, sino uno de los privilegios que tenemos, y para mí es el mayor, es el ser hijo de Dios. Y quiero darle referencia escritural. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11 al 13, dice así: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad es legitimidad de ser hijos de Dios. Continúa el texto, el 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, a través de la persona de Jesucristo. Dice el 11, a los suyos vino, se refiere al pueblo de Israel, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, eso nos incluye a nosotros, de toda raza, de toda lengua. Ahí incluye a los gentiles. Nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Todos mencionan, toda persona piensa que es hija o hijo de Dios. Dice: yo soy hijo de Dios. Pero la Biblia dice que todos somos creación de Dios, pero solamente aquellos que han nacido de nuevo son hijos de Dios, que no son engendrados por carne ni sangre. Por supuesto, son engendrados por el Espíritu Santo a través de Jesucristo. El ser hijo de Dios es el ser legítimos hijos de Dios. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. No merecíamos la salvación. Dice el libro de Romanos: por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Solamente a través de Jesucristo nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos legítimos. Ser hijo de Dios es lo más grande que podemos tener. Quizás algunos de nosotros hemos pensado en algún momento, ha pasado en nuestra mente un pensamiento: ¿cómo sería yo el ser hijo de una persona importante? Hijo de un presidente, hijo de un embajador,
hijo de un millonario? ¿Cómo sería yo? ¿Cómo sería ser hijo de un gran general? Pero, mis amados, nosotros somos hijos, no de un grande terrenal, sino que la Biblia nos da garantía, seguridad, referencia, que somos hijos de un gran rey, hijos del dueño del universo. No solo el dueño, sino el creador del universo, el que nos creó a nosotros. Ese es, para mí, ese es el mayor privilegio que tiene una persona nacida de nuevo. Eso me da seguridad. Oh, eso me da placer, alegría. Eso me da honra, me da mucha paz en mi corazón el saber que soy hijo de Dios. No porque yo hice méritos algunos, no porque yo haya hecho algún mérito específico, sino porque Jesucristo vino a mi corazón. Yo le recibí, le confesé con mis labios y le dije: Señor, entrónate en mi corazón. Tercero, quiero mencionar el efecto de esta explosión. Te hace responsable. ¿Cómo? Como hijo. O sea, los privilegios son excelentes. El efecto son los mayores privilegios, pero también todo privilegio, toda honra trae responsabilidad, y uno de ellos es que como hijo, Dios quiere que nosotros seamos igual a Él. Todo padre desea que su hijo sea como Él, y todo hijo desea ser igual que su padre. Dios quiere que nosotros lo honremos, que demos evidencia, que honremos su nombre, que donde quiera que caminemos podamos honrar ese nombre como hijos. Como dice la palabra del Señor, estamos en el mundo, pero ya no somos de este mundo. Es decir, que aunque las circunstancias malas me rodeen, es decir, que aunque los diagnósticos malos estén en contra de mí, es decir, que aunque todos pensaran lo contrario de mí, es decir, que aunque para todos no pudiera yo valer nada, yo valgo para Dios. Y yo soy responsable de honrar ese nombre. Si en verdad una persona ha experimentado la salvación, el nuevo nacimiento, nuestro mayor interés es honrar ese nombre, el nombre de Dios, y caminar en este mundo que somos los redimidos de Dios, que somos los transformados de Dios. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, refiriéndose a él mismo. Pero también hizo otra referencia hacia nosotros, que nosotros éramos luz de este mundo, mientras él estaba en ausencia de este mundo. Nosotros teníamos que resplandecer. Y es nuestra naturaleza. O sea, nosotros tenemos doble naturaleza. Nuestra naturaleza pasada, anterior, y nuestra nueva naturaleza, que es formada por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que caminar como ciudadanos del reino de Dios. Yo no camino para agradar. Yo quisiera agradar a una persona individual, a un hermano, a un familiar, pero mi mayor interés es agradarlo a Él primero. Donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté, como quiera que yo me conduzca. No estoy diciendo que soy perfecto, pero mi mayor interés
Mi naturaleza espiritual en mí, esa nueva criatura que renació en mí, desea agradar a su Padre Celestial. Así que acuérdese que somos hijos del dueño del universo. También quiero mencionarle que el efecto trae responsabilidad como hijo. También, como somos luminares de este mundo, como somos la luz de este mundo, las tinieblas también quieren abarcarnos. Las tinieblas también quieren usar sus fuerzas antagónicas para podernos destruir. Nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, está como el león queriéndonos destruir. No es un león, pero actúa como un león. Está listo para devorarnos, para destruirnos. Él nos está velando las 24 horas. ¿Sabe por qué? Porque Él sí sabe que lo que aconteció en nuestra vida desde el momento que nacimos. Muchos cristianos que han nacido de nuevo desconocen el gran privilegio, la gran felicidad, el acontecimiento de esa explosión en nuestra vida. Muchos cristianos, por no leer las escrituras, desconocemos lo que somos en Cristo Jesús. Sin embargo, el diablo lo sabe porque no porque sea diablo, sino porque él es viejo. El diablo ha existido antes de nosotros. El diablo tiene muchos siglos, milenios aquí y conoce a la humanidad. Y él sabe cuándo aconteció eso en nuestra vida. Él sabe que le dijimos a Dios. Él sabe que ya no somos de su redil. Él ya sabe que ya no le pertenecemos. Y va en contra de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros le pertenecemos al Rey y somos hijos de Dios. Quiero concluir con esto. El ser hijo de Dios, el Evangelio, no es una religión. El Evangelio es poder de Dios que nos lleva a una relación cercana con nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo. El Evangelio es relación. Todo padre desea que su hijo se relacione con él, le comparta sus éxitos, le comparta sus problemas, le comunique sus circunstancias, lo tenga a él presente en cualquier decisión que vaya a tomar, le comunica, le presenta sus éxitos, le presenta sus proyectos. Todo padre está interesado cómo le va a su hijo, cómo anda su hijo, de qué manera se conduce su hijo, y de una manera que el hijo lo puede hacer es a través de la comunicación. El Evangelio es tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en el tiempo de la ley, que difiere al tiempo de la gracia. En el tiempo de la ley, dice la palabra de Dios, que solamente el sacerdote podía presentar su ofrenda por aquel que quería presentársela a Dios. Solamente el sacerdote. Ninguno más podía hacer ese sacrificio de ofrenda a Dios. Si cometía un pecado, tenía que ir al sacerdote. Y una vez al año, el sumo sacerdote, que era el mayor de los sacerdotes, entraba al lugar santísimo a presentar ofrenda por el pueblo, ofrenda por los pecados y ofrenda de agradecimiento por el pueblo y por él mismo, una vez al año. Pero ahora
a través de Jesucristo, en el tiempo de la gracia, la Biblia dice que tenemos acceso a Dios a través de Jesucristo. Perdón. La Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Es Jesucristo. En el tiempo antiguo, un sacerdote, un sumo sacerdote, solamente tenía que ser del linaje de Aarón y de la descendencia levítica. Pero ahora, en el tiempo de la gracia, todos podemos entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo dice que se entregó en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo, cuando dijo consumado es, que ya había, la obra ya estaba terminada, dice la Biblia que el velo del templo de aquel entonces, había un velo como un manto que dividía al lugar santo del lugar santísimo. Dice que se rasgó ese velo en Dios, perdón, se partió en dos, dando a entender que toda persona tiene acceso a Dios a través de Jesucristo.